Buenos días, mi nombre es María del Rocío Noriega Gascón, con número de matrícula 22013024. Me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En este momento me encuentro cursando el módulo de Protección Internacional en materia de Derechos Humanos con el reto Criterios Relevantes, y la fecha de elaboración de este video es 5 de mayo de 2026. Las indicaciones en este reto son leer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resuelve el caso Radilla Pacheco contra México, compartir en un video con la siguiente estructura: explicación de los hechos del caso. Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, la cual tuvo lugar el 25 de agosto de 1974. El señor Rosendo Radilla Pacheco viajaba en un autobús desde Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero. El autobús fue detenido en un retén en donde agentes militares solicitaron a los pasajeros descender del autobús para revisar su interior. Seguidamente se indicó a los pasajeros que abordaran el autobús, excepto el señor Rosendo Radilla Pacheco, quien quedó detenido porque componía corridos. El señor Radilla Pacheco quedó a disposición de la zona militar de Guerrero. La causa penal fue dirigida por la jurisdicción militar. Los hechos precisos encuentran antecedente en el gusto por parte de Rosendo Radilla en cuestiones políticas y sociales en el estado de Guerrero. Explicación del proceso ante la comisión. El 15 de noviembre de 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 27 de julio de 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo número 60/2007 en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado. El 13 de marzo de 2008, al considerar la Comisión que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. El 21 de septiembre de 2008, el Estado presentó un escrito mediante el cual interpuso 4 excepciones preliminares. Los razonamientos expresados por la Corte para dictar sentencia en este caso se señalan en los diferentes 12 apartados que contiene la misma, los cuales en síntesis abordan las siguientes consideraciones. En cuanto a las excepciones presentadas por el Estado, se declararon desestimadas. La Corte se declara competente para conocer del caso. Se tiene por reconocida parcialmente la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Se examinaron y valoraron los elementos probatorios documentales, así como declaraciones rendidas y las recibidas en audiencia pública. Se determinó respecto de las presuntas víctimas en el presente caso. Se analizó como tal la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco y las violaciones que ello generó sobre desaparición forzada. La Corte concluyó que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica y la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco en virtud de la desaparición forzada de la cual fue víctima, realizada esta por agentes militares. Asimismo, el Estado es responsable de la violación de diversos artículos en perjuicio del señor Radilla Pacheco en razón del incumplimiento del deber de garantía. La Corte consideró que el Estado violó el derecho de la señora Tita Radilla Martínez, víctima, de participar en la investigación y en el proceso penal relativo a los hechos del presente caso. En cuanto a las actuaciones de la jurisdicción militar, la Corte resolvió que el Estado incumplió la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en conexión con los artículos 8 y 25 de la misma al extender la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense, por lo que el Estado vulneró el derecho a un juez natural de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, quienes tampoco dispusieron de un recurso que les permitiera impugnar el juzgamiento de la detención y posterior desaparición forzada por la jurisdicción militar. La Corte consideró que el Estado no ha cumplido plenamente las obligaciones que le impone el artículo 2 de la Convención para garantizar debidamente la investigación y eventual sanción de los hechos constitutivos de desaparición forzada en el presente caso. De este modo, el 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana dictó sentencia de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas y condenó al Estado mexicano por violar diversos preceptos del Pacto de San José y dictó diversas disposiciones para cumplimiento de la misma. Conclusión. La sentencia del caso Radilla tuvo grandes repercusiones para nuestro sistema jurídico, en primer lugar por haber declarado por primera vez la inconvencionalidad de normas legislativas en el Código de Justicia Militar y el Código Penal Federal.
siendo necesarias sendas reformas para adecuarlas a los estándares internacionales en derechos humanos. En segundo lugar, por representar el primer fallo internacional donde existe una obligación precisa hacia los jueces mexicanos para aplicar no solo los derechos humanos previstos en el Pacto de San José, sino ahora la jurisprudencia convencional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que implica que nuestros jueces deben interpretar la Constitución a la luz de la Comisión Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Referencias: Centro de Información Digital, Base de Datos, libro Cátedra, autor Corte Interamericana de Derechos Humanos, título Caso Radilla Pacheco contra México, excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas. Recuperado de Biblioteca Virtual UBEC, YouTube, video Comisión Iberoamericana de Derechos, caso sentencia Rosendo Radilla Pacheco contra México, sitio web 2024, UNAM, Ferrer Silva, F. El caso Radilla y su impacto en el orden jurídico nacional. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sitio web. Gracias.